Ahí dice que está iniciando en 3, 2, 1 ya. Ok. Me dicen si se ve y se escucha bien, por favor. Solo vamos a ver acá. Vamos con todo listo. Encha, Ocho. encha. Uy. Permítanme. ¿Quieren ver la playa primero antes de iniciar la clase? Se las enseño, no sé. Era cierto, pues, Sí, sí, Eso, ya está. dándonos envidia. Eso, Li. Ok, vean. Vamos a iniciar entonces la clase de este día. Como ustedes saben, más allá de donde estamos y que el calor y que los cocos y todo eso, eh, hemos estado estudiando básicamente qué es la ideología, ¿verdad? Y en ese sentido, hicimos como una introducción previa, ya tuvimos la primera clase donde comenzamos a estudiar qué era la ideología en un sentido general. ¿Por qué? Porque hasta el momento nosotros entendíamos que, digamos, cada uno de nosotros puede hacer una evaluación y decir, yo tengo tal ideología, practico tal ideología, yo puedo evaluar, digamos, o les puedo preguntar incluso a ustedes cuáles son las formas de percepción que tienen de la realidad y desde ahí, y digamos, deducir qué ideología o qué práctica ideológica ustedes tienen. Y eso nos hace creer, nos hace pensar que existe la ideología en un sentido personal, en un sentido subjetivo, es decir, que está en el sujeto la ideología. Pero en la clase del día martes de la semana pasada nos dimos cuenta que existía un concepto que se llamaba la ideología general o lo universal de la ideología, que embarca o engloba básicamente aquella ideología que tienen los grupos sociales, los colectivos, grupos o organizaciones de personas, que es un sentido más general, no depende de una persona en específico. Partiendo de eso, decíamos que tenía dos elementos, un elemento popular, que básicamente son aquellos anhelos, deseos, que tiene el colectivo, básicamente, si yo les preguntase cuál es el anhelo que como sociedad tenemos, y puede variar tanto como, por ejemplo, mejorar el nivel educativo, mejorar el sistema de salud, mejorar los ingresos, mejorar el sistema de pensiones, mejorar las ganancias en un tema de salario mínimo. Por ahí todo eso depende de la parte, digamos, como el elemento popular de la ideología general. Pero existe también otro elemento que se llama el nivel específico, que son siempre anhelos y deseos, pero ya no del colectivo, ya no del grupo social al cual pertenecemos, sino que del grupo dominante. Y básicamente la diferencia reside en que nosotros como sociedad exigimos algo legítimo, es decir, como sociedad es legítimamente posible y legítimamente exigible que queramos un mejor sistema educativo, un mejor sistema de salud, pero en cambio el sistema básicamente de estos grupos dominantes no lo exigen porque legítimamente les corresponda, sino que es para conservar siempre el control, para manejar el poder, para seguir siempre siendo un grupo dominante, ¿no? Por lo tanto, en este juego se crea una ideología general y especificábamos o explicábamos esto a partir de una frase de Zizek que decía que la ideología es aquello o no es más que aquella ideología que no parece que es ideología o se manifiesta en aquellos elementos que no parecen ideológicos. Y de aquí explicábamos o llegábamos al ejemplo de Starbucks, ¿no? Que nosotros poníamos un ejemplo de un café que si bien es cierto, vende café, pero todo, digamos, toda su estructura, todo su funcionamiento es ideológico. ¿Por qué? Porque no, digamos, todo su consumo, su mercadeo, no reside en la parte de ser meramente una venta de café, sino que básicamente nos hacen unos consumistas perfectos, donde esta parte donde de repente nosotros nos empezábamos a cuestionar por qué pagar tanto por recibir ya sea un beneficio, un bien o un producto como tal, pero se nos curaba la culpa, la idea de decir, bueno, estoy pagando $5 por un café que fuera de la universidad, en el parque o en mi casa me costaría entre 25 y 35 centavos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Por qué pago casi $5 por esto? ¿No? Y ya explicaba todo el mecanismo, digamos, todo el rito de vender un café en Starbucks. Eso hasta ahí habíamos llegado. Ahora bien, hay que tener bien claro lo siguiente. Ustedes saben que antes de irnos para Semana Santa les dejé un artículo que se llamaba Cine e Ideología, la cotidianización de la violencia, que era un artículo escrito por mi persona y eso les daba la ventaja que pueden básicamente dialogar con su autor, ¿no?
pero lo importante de este artículo no es que lo haya escrito mi persona, ni más allá de eso, sino que plantea ya una variable que hay que discutir dentro del tema de analizar y pensar la ideología. ¿Por qué? Bueno, porque la ideología tiene varios elementos, tiene varias funciones que se ven reflejados en productos culturales. Cuando hablo productos culturales, ustedes saben que hablamos de toda una producción, por ejemplo, cinematográfica, audiovisual, musical, de ropa, de todos los elementos que nosotros consumimos a diario. Incluso productos culturales son hasta los memes que consumimos, los anuncios de radio que escuchamos, los anuncios de publicidad que vemos en YouTube, las series que vemos en Netflix. Cuando vamos al cine estamos consumiendo productos audiovisuales, productos culturales. Todo eso es parte de esto, ¿no? Por lo tanto, este día básicamente se trata de analizar este artículo, analizar este, digamos, como ensayo, para que ustedes puedan, en primer lugar, quitarnos ciertas facetas, quitarnos la inocencia frente al consumo de la ideología, pero también no, digamos, malditizar, no satanizar tampoco el consumo de los productos audiovisuales, porque no es pecado, no es, digamos, un veneno, no corrompe a la persona consumir cine, consumir películas, consumir música, consumir memes tampoco es el problema, sino que la idea es aquí quitarnos la inocencia con la cual nos enfrentamos a estos productos culturales. Por lo tanto, parte de la clase, parte de lo primero que hay que enfrentarnos es preguntarles a ustedes cuál es decir, si leyeron, en primer lugar, si leyeron el artículo, y si no lo leyeron, sean sinceros en decírmelo, no, mire, no lo he leído, necesito que me empiece a dar una introducción para enfrentarme al texto. Y si no, las personas que lo leyeron, una pregunta es, el artículo se divide en dos párrafos que son la introducción y de ahí hay tres partes. Son tres elementos que vamos a estudiar ahora y me gustaría que me hicieran el favor de decirme cuáles son esos elementos, cuáles son esas partes, en qué parte se divide el artículo. No sé si alguien se recuerda o lo tiene en la mano que me podría decir. Y antes que participen, me gustaría decirles que este día, por el contexto en el que estamos, no tengo la computadora y se me hace difícil leer los comentarios. Si pueden, hagan la participación a través del micrófono y si no, yo le pido el favor a Abner ahí que nos está ayudando un poco ahora en que me lea los comentarios que ustedes están haciendo para poder participar y si no, también al mismo tiempo ir evacuando las preguntas. No sé, Abner, si me haces el favor de leer los comentarios ahí porque se me hace difícil básicamente en este momento ir leyendo los comentarios. Buenas. No sé, Lick, si la primera parte era acerca de los ejes principales del cine e ideología. Son tres. Hay una parte enfocada al discurso, otra parte el cine como una institución ideológica y la última. Entonces, yo lo que quiero es que me digan el nombre de esas tres partes, en cómo está estructurado. La función del discurso cinematográfico, el cine violento, es una institución ideológica, y la Así última, no me acuerdo. No sé, ¿quién me puede decir la última parte? La última era la sangre. ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame, María José. La sangre como elemento vitalizador de la cotidianidad. Ok, perfecto. No sé, Abner, si me haces el favor de leer un comentario que salió por acá, que solo me salió que alguien había comentado, pero no lo pude leer. René Benjamín Palacio Martínez. Uno también trata de consumir para un beneficio. Dice René Benjamín Palacio Martínez. Uno también trata de consumir para un beneficio como una computadora. Ah, exacto, es parte de... Ok, perfecto. Vean, en la primera parte, o más bien antes de hablar de la primera parte, hay como una especie de introducción. Y si quieren se la doy, ¿por qué este ensayo se llama Cine e Ideología? Bueno, en primer lugar, yo decido hacer este ensayo por dos cosas. La primera es cómo en la actualidad puedo abordar un tema tan denso, tan complicado y aburrido que es el estudio de la ideología en la actualidad. Es decir, cómo puedo hacer digerible un tema difícil, un tema que básicamente a nosotros como jóvenes no nos importa,
y que pueda ser consumible. Y cuando digo consumible es que yo lo pueda aprender y lo pueda dialogar desde mis temas de interés. Y yo siento que en la actualidad nosotros como jóvenes tenemos temas de interés o al menos temas que no nos duermen. Y parte de esos temas que no nos dan sueño, parte de esos temas que más allá de decir, puchica, vamos a filosofía, vamos a derecho, vamos a política, vamos a sociedad y economía, hay temas que nos interesan a nosotros como jóvenes y esos son temas, por ejemplo, como el cine. Y el cine nos interesa porque son aquellos recursos, aquellas producciones que a nosotros nos causan entretenimiento. Por lo tanto, yo acudo al cine como una herramienta para la cual dialogar con los temas de la ideología. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando decimos cine, no únicamente hacemos una exclusividad a producciones, por ejemplo, de Hollywood, de Fox, de 21st Production, no sé qué, todas estas productoras de cine que nosotros consumimos casi a diario, sino que también pueden ser producciones independientes que no tienen a la base, por ejemplo, empresas millonarias donde están invirtiendo millones y millones para hacer una película, sino que también en El Salvador, por ejemplo, hay producciones audiovisuales que duran una hora y media, que han sido independientes, que no tienen a la base una productora que les paga hacer esa película, sin embargo se hace. El cine argentino es muy bueno, el cine brasileño también es bueno, alemán, francés, italiano, todo un cine que a lo mejor nosotros ignoramos. Por ejemplo, el cine ruso es muy bueno, pero no lo consumimos, ¿no? Todo eso es considerado parte del cine. Ahora bien, El cine mexicano. el cine mexicano, bueno, el siglo de oro mexicano fue, bueno, todavía parte, digamos, de la influencia que tienen las películas que nosotros consumimos es el siglo de oro, que básicamente fue en la década del 60, 1960, por ahí, y México influyó una gran cantidad de películas. Hasta la época todavía grandes directores de cine tienen a México como referente. Como dice Senia, incluso cuando hablamos de cine no hay que limitarnos a producciones como películas. También se cuentan como cine los cortometrajes, las caricaturas, series de televisión. Ahora Netflix es básicamente, bueno, dice Senia que no le diga así, ¿cómo quiere que le diga? O sea, que lo exprese también, ¿no? Son producciones cinematográficas, es decir, aquellas caricaturas. Incluso podemos analizar desde esta óptica ideológicamente. Yo un día bromeaba en mis estados de WhatsApp, por ejemplo, que desde Bob Esponja yo podía explicar la teoría de los campos sociales de Pierre Bourdieu, y se puede. Y no podemos hacerlo desde Barney, incluso con el tema de las muñecas de Barbie. Barbie es una institución ideológica. Ya vamos a ver este día qué significa ser una institución ideológica. Y parte de lo que quiero que quede claro este día es que cuando hablamos de ideología, cuando hablamos de una institución ideológica, no tiene que estar satanizada. Es decir, cuando hablo de satanizar instituciones, de satanizar la ideología, no quiere decir que son malas. Por ejemplo, Barbie para mí es más de izquierda que el FMLN. O sea, la empresa que hace muñecas en Estados Unidos que se llama Barbie es más de izquierda que incluso un partido que se denominó de izquierda en El Salvador. Y ya lo vamos a explicar a lo largo de la clase de este día. Bueno, partiendo de esa introducción, vemos que el ensayo se divide en tres momentos. Uno es la parte de la función ideológica del discurso cinematográfico. Cuando hablamos de que el cine tiene una función vista desde la ideología, tiene que quedar sumamente claro. Lo principal, lo fundamental del cine es que les voy a explicar el contexto. En el siglo pasado, en el siglo XX, ustedes saben que la humanidad pasó un siglo sumamente convulsivo, complicado, ¿no? Tuvimos 2 guerras mundiales, tuvimos una guerra fría, tuvimos procesos de independencia, tuvimos procesos de paz a lo largo de todo el mundo. No es exclusivo de El Salvador, sino que hay bastantes elementos. Como se está debatiendo en el chat, por ahí dicen que el cine es el encargado de decir que Estados Unidos son los buenos y los rusos los malos, que ellos llevan la paz al mundo. De repente todo eso se va a ver. Pero vean, lo importante es que en el siglo XX pasó algo interesante. Es decir, Estados Unidos como epicentro, Estados Unidos como centro del debate, no de la derecha, porque hay que decirlo claro, Estados Unidos nunca se ha autodenominado como
como un país que promueve las derechas, sino que más bien promueve un sistema económico que se llama el capitalismo, es decir, promueve libertades individuales, promueve una serie de elementos que nos llevan a decir hay que explotar los recursos naturales, hay que básicamente tener el mayor aprovechamiento de los usos de los recursos, y cuando hablamos de recursos van involucradas personas, digamos recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero parte de esto a lo que quiero llegar es que en el siglo pasado Estados Unidos nunca ocultó su intención de promover el capitalismo, de promover el capital como el mejor elemento de desarrollo humano, es decir, de decirles a las sociedades, miren, hay que privatizar, hay que explotar los recursos naturales porque eso nos va a dar desarrollo social. Es decir, ellos tenían bien claro su proyecto y no andaban con cosas en quererlo ocultar. Estados Unidos el siglo pasado nunca quiso ocultar que ellos trataban de implementar y de establecer como estándar el capitalismo. Es decir, la explotación de los recursos es la explotación de las personas por las personas. Por otra parte, también, en el siglo pasado, no había ninguna intención desde la izquierda, es decir, incluso desde la Unión Soviética, desde la URSS como tal, desde los países de izquierda, Cuba, Venezuela, en ocultar sus intenciones de promover su ideología de izquierda, es decir, de promover el socialismo en un primer momento para llegar a un comunismo, de promover las individuales, sí, las libertades individuales con un sentido que quiera, sino que cada quien puede hacer lo que quiere siempre y cuando no vulnere derechos fundamentales del otro. Corea del Norte, como dice Diego, incluso todos esos elementos no tenían ninguna intención de ocultar sus intenciones. Claramente decían, mi proyecto es de izquierda, mi proyecto es de derecha y yo promuevo esta ideología. Eso fue hasta el siglo pasado. Bueno, ni siquiera logró terminar el siglo, sino que alrededor de ahí de 1989, con la caída del muro de Berlín, esa fecha es importante para nosotros, los que estudiamos ciencias políticas, para los que hacemos un análisis de la realidad es importante 1989, porque sucede un cambio importante. Antes de esto, todo era considerado tiempos modernos, la modernidad y que los países se están desarrollando y que están llegando a un futuro mejor, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? En 1989 cae el muro de Berlín, porque si ustedes revisan la historia, van a revisar a internet, ven que Alemania estaba dividida comunista. Y sucede que la Alemania estaba dividida en dos porque una pertenecía todavía a la ex unión de repúblicas socialistas soviéticas y cae ese muro. Y con la caída de ese muro no fue que en Alemania fracasó el socialismo, sino que ese día se da como, o esa fecha se da como inaugurado algo que se llama la posmodernidad. Y la posmodernidad ya la vamos a estudiar más adelante, creo que la otra semana la vamos a estudiar en ciencias políticas, incluso creo que su docente de Sociedad de Economía algo les va a hablar de esto, esperaría yo, si es buen docente, algo les va a hablar de Sociedad de Economía, y con esto no digo que William Morales, sino que el otro sujeto que se la lleva, que se parece al docente de políticas, él les tendría que hablar de esto. Pero vean, es importante esta fecha porque en 1989, que se da por inaugurada o se tiene como la fecha de inicio de la posmodernidad, la posmodernidad nos da algo importante para el estudio de la ideología. ¿Por qué? Desde 1989 se cree que la posmodernidad surge y la posmodernidad surge con ciertas características. Surge como la muerte de los grandes relatos, y esto anótenlo, la posmodernidad surge como la muerte de los grandes relatos, perdón. ¿Y qué significa la muerte de los grandes relatos? Son 4 grandes relatos que mueren con la posmodernidad. En primer lugar, muere el relato cristiano, es decir, desde 1989 la gente comienza a dejar de creer en el relato, en la forma de vida de la cristiandad. Es decir, quizás ahora existen más iglesias, hay más lugares donde se hacen cultos, pero la cantidad de gente fiel a una religión que tiene a la base el cristianismo comienza a disminuir. Desde 1989 la fe cristiana entra en crisis porque comienzan a perder fieles o feligreses, como ellos les llaman. Muere el relato comunista porque
También la gente dice, bueno, es mentira que la idea de las izquierdas, promover la revolución de los trabajadores, la igualdad de oportunidades, que el Estado debe de intervenir en los asuntos de la empresa privada para hacer una relación más equitativa. La gente dice que eso es mentira. Y comienza las personas a dejar de creer en ese rito, en esa creencia, en esa ideología de la izquierda, es decir, en la etapa del comunismo eso no existe, desde 1989. Pero también al mismo tiempo las personas comienzan a desconfiar del sistema capitalista porque dicen, bueno, ya tenemos bastantes años de estar bajo este modelo y nuestra condición como personas no se ha desarrollado, no ha cambiado, la explotación se sigue dando, digamos, la contaminación ambiental sigue creciendo, nada ha cambiado. El sistema capitalista no es una respuesta. Por lo tanto, también se deja de creer en ese relato. Si siguen la lista, ya llevamos 3 relatos que han muerto. Ha muerto el cristianismo, ha muerto el capitalismo, ha muerto también la ciencia, que sería un relato del iluminismo, es decir, de la academia, ha muerto porque la gente dice, bueno, tenemos tantos años de venir desarrollando la ciencia, el conocimiento, y no nos ha llevado a nada. La ciencia tampoco nos ha desarrollado. Y la gente comienza a dejar de creer ya en la ciencia. Y por último, ¿cuál es el cuarto discurso que fallece en la posmodernidad? ¿Alguien me lo puede decir? Porque en el ensayo está expreso. ¿Quién me lo puede decir? No sé, los escucho o los leo en este momento. ¿Cuál es el cuarto relato que muere con la posmodernidad? La muerte de la historia. La historia es parte, pero hay uno, falta uno. La historia es como en sentido general. El capitalista ya lo mencionamos. ¿Cómo? El marxista. El marxista. El marxista es como la izquierda, el socialismo que mencionamos. Muere. El último relato hace falta. ¿Cuál es el que falta? Ya mencionamos el marxista, el cristianismo, perdón, el capitalismo, falta uno. Más allá del de la historia. ¿Cuál es el que falta? El iluminista ya lo mencionamos. ¿Cuál es? O ya mencionamos los 4. Ya mencionamos el iluminista, el marxista, el cristianismo, ¿y cuál más? ¿Cuál falta de esos? Iluminista, cristianismo, marxista y el capitalismo. Esos 4 son los que mueren. Muere también el socialismo. Vean, ya los mencioné todos. Pero lo que estoy viendo es que no lo han leído el artículo, no han leído el ensayo que está pasando ahí. Y eso es sumamente sencillo porque lo menciono tal cual en un párrafo. Son 4. Vean, todo esto muere y entramos en una época de crisis. ¿Por qué? La verdad dice Agner que son muchas tareas, pero estos son 6 páginas, si no me equivoco. Nada complicado. Vean, lo que sucede con este preámbulo que estamos viendo es que la sociedad comienza a transformarse y deja de tener grandes relatos. Cuando decimos grandes relatos, era que antes de esto, la gente se dirigía o por su credo cristiano, por su credo marxista, por su credo capitalista o porque creían en la ciencia. Desde 1989 la sociedad comienza a cambiar en un tema más cerca de la posmodernidad y la ideología cambia con esto. ¿Por qué? Porque de decir expresamente yo quiero o yo soy de izquierda, yo soy marxista, yo soy comunista, yo soy capitalista y comienzo a promover esta ideología, de eso se transforma y comienzo a ocultarlo. Cuando digo a ocultarlo, comienzo a utilizar herramientas que me permiten promover mi ideología, pero al mismo tiempo a no decir qué ideología pertenezco. Es decir, por ejemplo, en mi clase yo nunca he dicho si soy de izquierda o soy de derecha, no sé si lo he dicho, pero ahí implícitamente en mi discurso, en mi forma de ser, hay elementos que les dicen a ustedes que yo soy de izquierda o soy de derecha, pero está secreto, está inmerso en mi discurso, no está expreso, ¿sí? Y eso es lo que ha ido cambiando poco a poco. La neutralidad en estos temas no existe, Agnes, porque la neutralidad siempre ha sido considerada también de derecha. ¿Por qué? Porque la derecha ha tenido como estrategia decir que son neutros, porque utilizan a gran escala el capital
pero le hablan bonito o tratan de acercarse a las comunidades. Pero eso es lo importante. Tratan de acercarse, más no trabajar por la comunidad. Lo neutro no existe en política. O existe izquierda o derecha, o bien y el mal. Así es en política. Pero vean, este es un contexto al cual nos estamos enfrentando. ¿Qué sucede ahora con este artículo que se llama Cine e Ideología? Es decir, el cine se ha convertido en una herramienta, en un instrumento que promueve la ideología. Creo que ya se los he dicho, por ejemplo, si usted algún día llega a hacer o tener el dinero suficiente para poder decir voy a hacer mi casa, o yo voy a comprar un terreno, voy a comprar una casa para remodelarla como yo quiera. Yo les pregunto, si ustedes tuvieran, ¿qué? 50,000, 60,000 dólares, le dijeran al albañil, mire, aquí hay 60,000 dólares, hágase los pedazos y haga la casa como usted quiera. Es decir, el albañil puede decidir si hace un baño o hace 2 baños, el albañil puede decidir si le hace 2 cuartos o 3 cuartos, si le hace un patio o no, si de repente le hace un lugar para hacer la carnita asada, todo eso. No creo que usted dándole esa cantidad de dinero al albañil diga, no, que el albañil decida qué va a hacer con la casa. Es mentira. Nosotros que invertimos esa poquita cantidad de capital, vamos a estar sobre de las personas que van a trabajar el proyecto, van a trabajar la obra y le vamos a decir, yo quiero tantos cuartos, aquí quiero el lugar para hacer la carnita asada, aquí quiero el patio, aquí quiero un baño, la quiero de doble planta, no la quiero de doble planta. Nosotros vamos a estar al pie del trabajo, ya llevando las cuentas y todo lo demás porque nos interesa. Es así a gran escala y es así en las producciones culturales. Es decir, cuando hablamos de cine, el cine no es nada inocente. El cine, hay una inversión de millones y millones de dólares en su producción. Hay millones de dólares involucrados en el tema de contratar empresas que redacten el guión de la película. Y eso no es azar del destino. Es decir, aquí no hay personas ni empresas diciendo aquí hay 100 millones de dólares, hagan una película bonita, sino que hay toda una intención. Hay un interés en promover un discurso a través del cine. Y eso es lo que quiero claro, eso es lo que quiero que quede claro este día. Y dentro de la función ideológica que cumple el cine, es decir, trata de blanquear, trata de, digamos, santificar al cine, diciendo, no, el cine es una producción audiovisual que es el arte por el arte. ¿Y qué significa hablar del arte por el arte? Bueno, significa decir que existe un guionista, un director de cine que va a hacer una producción audiovisual de forma inocente. Es decir, ¿quieren hablar de superhéroes? Bueno, que hablen de superhéroes, pero nosotros no tenemos ninguna intención política, no tenemos ninguna intención ideológica en que dentro de la película hay un discurso que le promueva a los espectadores algún tipo de ideología, que les promueva algún tipo de idea. Eso es mentira. Juan Carlos Monedero lo expresa fácilmente y dice que desde que el cine se dio cuenta que era toda una herramienta ideológica, ha dejado de ser inocente. Por lo tanto, una función que tiene el cine es la de la función ideológica, porque a través del cine se promueve la ideología. Ahora bien, antes de seguir en la siguiente fase, en la fase donde vamos a estudiar el cine como una institución ideológica, ya vamos a definir qué es una institución ideológica, me gustaría hacerles una pregunta, hacerles esta cuestión, esta pregunta. ¿Creen que los que leyeron el ensayo, el ensayo básicamente hace una reflexión sobre que el cine es una institución ideológica que promueve la violencia? Es decir, el cine a través de estas producciones donde de repente hay mucha violencia de forma gráfica, muchos discursos de violencia, es el responsable al fin y al cabo de que nuestra sociedad sea violenta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es cierto que el autor tiene razón en decir que el cine tiene cierta culpa, no toda, pero sí cierta culpa que nuestra sociedad sea violenta? ¿O qué hay ahí? ¿Qué sucede que nuestra sociedad es violenta y de repente el cine que consumimos también hay violencia? ¿Hay una correspondencia o están separados? ¿Qué sucede ahí? ¿Los escucho o los leo? Es un momento para participar o hacer preguntas. Con confianza, me gustaría escuchar. Dígame, ahí escuché que alguien iba a hablar. Con confianza.
Yo creo que sí ha influido, pero la sociedad, las personas en general siempre han sido violentas. ¿En qué forma, Jonathan? Siempre, bueno, no sé en qué sentido se refiere a que el cine ha vuelto violentas a las personas, porque según yo he escuchado anteriormente, se agarraban con corvos y cosas así, entonces digo, la violencia siempre ha estado presente. Ok. O sea que desde su postura está que el cine no tiene la culpa que, por ejemplo, la sociedad salvadoreña sea violenta, porque la sociedad salvadoreña siempre ha sido violenta, solo que ahora de otra forma. ¿O cómo? Tiene algunos efectos, pero no toda la culpa, o Ok. más bien no es Digamos el que único el cine responsable. no es el culpable, pero abona a esa violencia. Por ahí. Ajá, sí, sí. Ok. No sé si alguien tiene otra postura respecto a esto o alguna otra opinión que nos ayude a reflexionar. No sé si Abner me hace el favor de leer los comentarios, porfa, porque se me hace difícil leer. Muy bien. Aquí dice Amílcar Salsa. Dígame. Si tiene gran influencia en las personas, en la violencia y hasta fomentar nuevas formas de vivir. Y arriba pregunta Adolfo Martínez Mazariego, ¿también los cómics tienen ideología? ¿Cómo? No le escuché bien. Pregunta arriba, ¿también los cómics tienen ideología? Ok, perfecto, vean. Cuando, digamos, si bien es cierto, el artículo que les puse a leerlo hablaba del cine, que es una producción cultural, lo voy a expresar en este momento, no hay que limitarlo a el cine como tal, sino que la música, los videos de musicales, los cómics también son producciones culturales, la pintura, la escultura, que ahora se consumen menos, consumimos menos artistas plásticos, ¿no? Pero eso no quiere decir que también ahí hay ideología, claro que sí lo hay. Lo importante de esta pregunta es que dentro de todo el discurso que yo hago en ese ensayo, es que si bien es cierto, el cine, digamos, es como el encargado de difundir ciertas ideas de violencia y que nosotros como población las asimilemos y las normalicemos, no quiere decir que el cine tenga la culpa, porque el cine, si bien es cierto, no es inocente en el sentido de decir, es paja que una productora, una casa que hace cine va a hacer una película de forma inocente, es decir, que va a ser una película solo por entretenimiento. Tiene una intención política y una intención ideológica, pero eso no quiere decir que sean malas. Es decir, a lo que quiero llegar yo, que hablar de cine en la forma en la que estamos hablando, hablar de música en la forma en la que estamos hablando, hablar de cómics en la forma que estamos hablando, no quiere decir que están satanizados. Es decir, no son malos consumir películas, no es malo consumir música, no es malo consumir cómics. Lo importante aquí es que nosotros adquiramos conciencia de esto y sepamos hacer una buena lectura de la realidad y podamos llegar a interpretar lo que se está diciendo en esos cómics, películas y demás. A eso era lo que quería llegar. Ahora bien, la segunda parte del artículo habla más bien sobre la ideología como una institución el cine como una institución ideológica. Y cuando hacemos, y eso quiero que quede claro, referencia a hablar del cine como una institución ideológica, ahí ya está inmerso el tema educativo. Es decir, la ideología, dígame. Solo le quería hacer la pregunta de que así Dígame. sería así como la Rosa de Guadalupe, contiene ¿Cómo? una ideología. La Rosa de Guadalupe. Sí, correcto. No, es un contenido sumamente ideológico porque la Rosa de Guadalupe en lo primer lugar lo que hace es plantea prototipos de personas. Es decir, yo he visto un par de capítulos de La Rosa de Guadalupe y comienza a plantear quiénes son buenos hombres y quiénes son malos hombres. Plantea quién es una buena mujer y quién es una mala mujer a partir de narraciones sumamente banales, es decir, de la relación de un niño de 14 y una niña de 13 años. Desde esa narración de niños puede construir todo un estereotipo de hombre y mujer, La Rosa de Guadalupe. Plantea roles políticos sumamente importantes, por ejemplo, a decir cuáles son o cómo debería de ser o cómo debería de actuar ciertas personas en ciertas circunstancias. Eso es un rol sumamente político y es complicado eso. Las señoras juzgan las series que vemos, dice. Sí, las señoras juzgan las series que vemos y ellas lo juzgan desde un plano ideológico.
porque toda crítica a cualquier serie, a cualquier producción audiovisual, se hace desde un consumo ideológico. Es decir, yo critico, por ejemplo, las películas de Marvel a partir de mi ideología. Yo critico La Rosa de Guadalupe a partir de mi ideología. Y estas señoras que dicen que es peligroso y que es diabólico ver series, por ejemplo, de Marvel, ver series de DC, ver series La Casa de Papel, La Casa de las Flores, que son series al fin y al cabo, que ver la serie de Pablo Escobar son diabólicas, ver series de anime son diabólicas. Esa opinión es ideológica. ¿Por qué? Porque se hace desde el relato, desde la ideología claramente cristiana, ¿no? O católica, y dependiendo de quién la haga. Ahí hay contenido ideológico. Pero lo que quiero llegar es que cuando hablamos, y esto es lo que quiero establecer y que quede claro, cuando hablamos de una institución ideológica, cuando hago referencia que es una institución ideológica, está inmerso el carácter educativo, es decir, cuando decimos que el cine, ojo, cuando el cine es una institución ideológica, hacemos referencia a que el cine puede tener una condición educativa o puede tener una influencia educativa. Por ahí en la clase de la mañana, alguien decía que trabajaba en un supermercado y en el supermercado en el que él trabaja, las personas llevan su carrito de compras a sus vehículos, bajan sus compras y dejan el carrito afuera del carro y se van y dejan el carrito allí. Cuando otras personas vienen y hacen el mismo proceso de llevar sus compras a su vehículo, descargan el carrito, comienzan a preguntarse, ¿dejamos aquí la carretilla? Porque ahí hay otra, creo que aquí se deja, ¿no? Y dice él que comienza a hacer como una actitud de copiarse, ¿no? De básicamente de imitar esta idea, ¿no? Por lo tanto, según el compañero que trabaja en un supermercado, él dice, cuando una persona deja la carretilla en el parqueo, muchas otras personas comienzan a dejar la carretilla allí y suponen que los encargados del supermercado van a ir a traer la carretilla. Y cuando otras personas dicen, yo, bueno, voy a descargar la carretilla, meto mis compras al vehículo y las llevo a el lugar que corresponde. En ese momento, hay personas que copian esa actitud y dicen, no, la carretilla no va aquí, la voy a ir a dejar donde corresponde. Eso es parte de una institución ideológica, porque ahí hay una función. La ideología comienza a replicarse y está funcionando, está actuando. ¿Por qué? Porque, ojo, nosotros y ustedes tienen una ideología y no ha habido alguien que dice, bueno, hoy les voy a enseñar ideología y esta es la ideología que usted tiene que actuar. O es con la ideología que tiene que funcionar como persona. Nosotros funcionamos bajo una ideología y no ha existido esa persona que nos dice, los voy a educar en ideología, sino que comenzamos a replicar esa ideología. Hay que preguntarnos, ¿por qué nosotros pensamos así? ¿Por qué actuamos de esa manera? Si no, vean lo siguiente. Y antes de leer los comentarios, por ejemplo, el tema de las compañeras. Hagan una revisión personal y díganme si estoy equivocado o no. El diseño de sus pantalones jeans, específicamente jeans, cambia alrededor, no es exacto, pero alrededor de cada 6 años el diseño de sus jeans cambia. Si no, veamos, revisemos. Hace 6 años, ¿cómo eran sus jeans? Si no eran punta de yuca, no estaban aptos para que ustedes los usasen. Antes, los jeans se usaban, ahora se usan a la altura del ombligo, es decir, a la altura de su cintura. Antes se usaban los famosos jeans tronconeros, iban a la cadera y eran sumamente cortos porque eran como la Shakira los usaba, ¿no? Que eran así cortitos, iban a la cadera. Y antes de eso, eran los jeans que en la actualidad están, no recuerdo el nombre, que están de moda ahorita, que eran jeans más tumbados, anchos, de una lona sumamente gruesa, que no eran pegaditos, sino que eran anchos en realidad. Y antes de eso, habían los famosos jeans que eran acampanados. Sí o no, en la actualidad están de moda los jeans acampanados y unos jeans que no recuerdo el nombre en esto, los mom jeans, exacto, los mom jeans. Ahorita están de moda, pero esos jeans ya estuvieron de moda en los 90, ¿sí o no? Ya estuvieron de moda. Yo, ahora los usamos y nos parecen perfectos cuando hace que 20, 15 años estuvieron de moda. Por ejemplo, yo que uso lentes, les sigo la pista a los diseños de los lentes.
Vean, a principios de los 2000 era súper genial tener lentes que la mitad del aro tenía, perdón, los lentes con medio aro y la mitad no tenían aro. Eso ya era algo despampanante. Puchica, qué chivos tus lentes porque no pesan y que de última tecnología porque ya no necesitan el aro completo. Ahí por el 2009, 2008, ya los aros ni siquiera se usaban. Solo los lentes venían con un hoyito pegadas a las patitas. No usaban Así aro. son los míos, sin cuerpo. Exacto. Y eso era juela, decía la gente. Mira qué chivos tus lentes y que tus lentes son los mejores. Poco a poco, ya en la década del 2010, se empezaron a promover los lentes que yo uso, por ejemplo, que son lentes de acetato y que ya se usaron, allá por el 90 se usaron estos lentes, que eran anchos, gruesos, negros, grandes, como dice Agner. Y ahora, en estos días, ya estos lentes ya están fuera de moda. Los lentes que están de moda ahorita son los lentes que estuvieron de moda en el 80, que eran al estilo Ray-Ban, así de aluminio y con como los Ray-Ban que nosotros conocemos, ¿no? Y esos doraditos o plateados, que así delgaditos, finos, ¿no? Y eso se está repitiendo. ¿Por qué? Porque el mercado se ha convertido en toda una institución ideológica donde nos dice qué es lo que debemos de consumir y nosotros lo aprendemos, incluso creemos que eso es el concepto de belleza o que es básicamente el elemento que nosotros tenemos que tener para estar a los estándares de calidad del momento. En otras áreas, por ejemplo, donde la ideología se ve como una institución, no necesariamente desde el cine, es, por ejemplo, el tema de las producciones culturales musicales. Pregúntense, por ejemplo, ¿por qué el experimento que yo hice la semana pasada de ponerles una canción de Bad Bunny y a la par una canción siempre de Bad Bunny, pero versión punk? A unos les gustó la canción original de Bad Bunny, que era trap, pero a otros les gustó la versión punk o post-punk, que había rock, había guitarra, había batería. Y esto tiene a la base la institución ideológica o al menos las influencias culturales a las que nosotros hemos tenido más cerca. Si no, veamos cómo desde alrededor del 2002, después del Mundial Corea-Japón, que hay que decirlo, después del Mundial Corea-Japón, se instituyó o al menos se comenzó a promover el consumo de la cultura coreana y japonesa. Desde el 2002, el incremento del K-pop, del anime, aumentó post un mundial de fútbol. Es decir, el consumo de las producciones culturales coreanas y japonesas derivó de un mundial de fútbol. Eso hay que ponerle atención porque no es azar del destino, no es inocente, sino que Corea y Japón negociaron con la FIFA la posibilidad de ser sede de un mundial de fútbol para promoverse frente al mundo. Y eso le sirvió para promover. Desde el 2002, el consumo de anime ha crecido alrededor del 650%, o sea, una gran cantidad que ni siquiera se tiene idea. Del K-pop ha crecido una gran cantidad de consumo de artistas que cantan K-pop después del 2002, increíblemente. Por lo tanto, no es azar del destino que de repente a mí me gusten ciertas cosas. Si no, veamos este grupo famoso que se llama BTS. BTS es un grupo muy famoso que tiene alrededor de 7 empresas que están detrás de ellos. Hay una empresa que se encarga solo de la fotografía, hay otra empresa que se encarga solo de la música, otra empresa que se encarga solo de la letra y hay una empresa que a mí me interesa, que es sobre el contenido de todos sus mensajes. Hay una empresa alrededor de BTS que se encarga de crear su discurso comercial. Y ojo con lo que estoy diciendo, discurso comercial. Y basan, cada uno de sus miembros representa un elemento importante. De repente uno es el que canta, uno es el que sueña, uno representa que la ansiedad y que otro representa los sueños, otro representa la voluntad, otro, y así sucesivamente. Cada uno de sus miembros de este grupo tienen un significado porque hay una empresa detrás que les ha puesto un sentido y una razón de ser a cada uno de sus miembros. Cada video que suben, cada canción que suben, cada palabra que mencionan está sumamente pensada a partir de
que promueva el consumo de la cultura coreana o japonesa, independientemente de qué sea, y que haya una intención de consumo, es decir, que se mantengan dentro de la calidad de consumir este tipo de productos culturales. Y la gente dice, no, es que yo cuando conocí BTS me cambió el mundo. ¿Por qué? Comenzó a cambiar y a consumir algo que ni siquiera tenía en mente. Como dice Agner, de repente, Michael Jackson en su momento representó eso, ¿no? Una posibilidad que nosotros no imaginábamos. Y el mercado nos planteó esa posibilidad de consumir aquello que ni siquiera teníamos a la vista, aquello que ni siquiera nos imaginábamos, y ahora es posible gracias a. Sin embargo, detrás de ese gracias a ese grupo, a ese artista, a esa película, hay toda una intención detrás de eso. Y esa es una institución ideológica porque, por ejemplo, y lo voy a decir así, en Instagram es una red social que nos da un perfil genial para entender cómo somos como personas. Es decir, de repente hay personas que en Instagram son fit y en Instagram no suben cosas más que no sean haciendo ejercicio, subiendo cerros, que como o me alimento bien. Existe toda una ideología alrededor de la figura fit. Existe, por ejemplo, la gente que a partir de Instagram se cree hipster y vintage. Es decir, yo todo lo que consumo es distinto, es diferente a los demás. No tiene nada que ver con el licenciado Morales, a pesar que yo lo jodo así. Por ejemplo, las personas que se creen hipster, por ejemplo, se dejan la barba, usan lentes como los míos, solo escuchan indie, solo escuchan rock alternativo, música en inglés, van a cafés, solo consumen cerveza artesanal, y todo eso, a pesar de que parece ser antisistema, porque no escuchan rap, porque no escuchan trap, porque no escuchan reggaetón, porque no se ponen la ropa de moda, sino que les gusta cosas antiguas, porque les gustan los lugares así más rústicos. También hay una intención de mercado. ¿Por qué? Porque todo lo que el mercado ha dejado de utilizar no se puede botar, sino que tiene que haber un reciclaje cultural, y de ahí nacen los hipsters y nace la onda vintage. Cuando la gente comienza a reciclar todo lo que el mercado ya desechó. En los otakus se distinguen porque no se bañan. Esa es toda una forma de vida que hemos imitado a partir de las instituciones culturales que ahora se llaman y que las adquirimos a través del cine, por ejemplo. No sé si alguien tiene una duda o pregunta respecto a lo que estamos hablando en este momento, y este es el momento para hacer sus ¿los escucho o los leo? Dice Yajaira que ella sí se baña y es otaku. No sé si alguien tiene una duda o pregunta. ¿Todo claro? ¿Les puedo hacer una pregunta en este momento yo a cualquiera? Veamos, voy a hacerle una pregunta a alguien. Dígame, Stephanie Elizabeth González Núñez. Voy a hacer una pregunta. ¿Existen los emos en el 2021? Existen, pero están bajo de agua, pero existen. A la persona que le dije que participara. Licenciado. ¿Ah? Dígame. ¿Y los cortes de pelo serán influenciados por la ideología? ¿Cómo? No le escuché bien. Los cortes de pelo. Los cortes. Son, Sí. Porque Claro por sí. un ejemplo, no sé si se fijó, pero después del Mundial 2014 había el famoso peinado argentino. No, antes de eso, incluso si volvemos al Mundial 2002, yo fui parte de los influenciados por los cortes de pelo. Yo me cortaba el pelo como Ronaldo, o sea, pelón, y me dejaba un pedacito aquí al frente, nada más. ¿Sí? Y no, todos somos R7, todos somos R7 con un corte en la ceja y la línea aquí, al lado izquierdo. Y todos, cuando yo, o sea, voy a jugar a la colonia y juego con dos niños gorditos y les echo un gol, yo grito ¡siu! Y todo. ¿Va? ¿Por qué? Porque yo me creo Ronaldo. O sea, eso es una influencia. Justamente ese corte viene desde el tiempo de Hitler, ¿verdad? El de los emos sí, pero el de Ronaldo no. No, es mentira. Es mentira.
O como Zidane dice, no, pero es que el corte de Zidane es porque ya no nos crece el pelo. Vean, en fin, todo esto que parece gracioso y con lo cual nos estamos enfrentando a diario, es una institución ideológica. Lo que yo quiero que quede claro es que se maneje, o al menos que ustedes sepan que el cine es una institución ideológica. Puede ser el cine, la música, el fútbol, solo para hablarles del fútbol, no sé si ya les había dicho esto, pero ustedes han visto las vallas publicitarias que están alrededor de las canchas. Esas vallas publicitarias se utilizan para hacer amigables empresas que son contrarias a ciertos países. Por ejemplo, España tiene una gran cantidad de personas que son judías, o países que tienen residentes sumamente judíos. Entonces los judíos y los árabes no se llevan. Entonces, ¿qué hacen los partidos de fútbol a través de las vallas publicitarias? Lo que comienzan a hacer es a pasar en nombres de empresas que ya sea son judías o son árabes, ¿sí? Y ya yo que me gusta el Real Madrid, que me gusta el Barcelona, que me gusta el PSG, que me gusta el Bayern de Múnich, que me gusta todos los equipos que nosotros vemos, de repente veo una empresa ahí rara y veo que está pasando en la publicidad, yo ya la conozco, me hago amigable porque esa empresa patrocina a mi equipo de fútbol. ¿Cómo voy a odiar yo a una empresa que patrocina a mi equipo de fútbol y es parte de los que le pagan el salario a Cristiano Ronaldo? Yo no me puedo enojar con esas empresas. ¿Qué sucede? Eso hace que después yo vea esa empresa ya no en la valla publicitaria de un partido, sino que vea esa empresa puesta en mi ciudad, vea esa empresa puesta en mi país, y yo no la voy a ver como enemiga. ¿Por qué? Porque esa empresa, gracias a esa empresa que da empleos en mi país, también se paga el salario de Messi, se paga el salario de Zlatan, se paga el salario de Mbappé, el salario de Haaland, todos estos jugadores a los cuales nosotros admiramos. Nosotros decimos, no, esa empresa es buena porque al fin y al cabo paga el fútbol que yo veo. Por lo tanto, paga el salario de Fito Zelaya, dice por ahí, Adner. Eso hace amigables a la empresa y por eso cobran. La FIFA cobra por eso, por esa publicidad. Y la FIFA sabe la función política que esa publicidad tiene. Por lo tanto, hace posible que empresas que si de la nada llegasen a nuestro país o a otros países, se descartaran y se declararan enemigas del país porque son árabes, porque son judías, porque representan una intención política. Pero dejan de ser enemigas el día que patrocinan a mi equipo de fútbol, dejan de ser enemigas, y ojo con lo que voy a decir, y aquí me estoy adelantando, dejan de pagarle a mi equipo de eSport, es decir, dejan de pagarle a estos sujetos que juegan videojuegos a un nivel profesional. Ahora, hasta en los videojuegos hay empresas que están utilizando esta estrategia para hacerse amigables frente al público. Y al final, estas empresas no pagan impuestos porque como no están en nuestro país, sino que llegan a nuestro país por temas de redes sociales, llegan a nuestro país por los videojuegos, llegan a nuestro país por un montón de razones y hacen ganancias a partir de nuestro país, pero no pagan impuestos en nuestro país porque su sede no está aquí. Por lo tanto, hay una institución ideológica ahí porque nos están educando a consumir esta marca sin pensar, o al menos de ser consciente que esta empresa no está siendo responsable socialmente hablando, sin pensar que esta sociedad o esta empresa está lavando dinero de repente. GTA V, por ejemplo, hay un contenido ideológico que le podemos dedicar una clase entera a GTA. Ahí para los que quieran. No sé si alguien tiene una duda, pregunta, inquietud, incomodidad con respecto al contenido que hemos desarrollado. Sí, la FIFA tiene bueno, de la FIFA es tan hipócrita, por ejemplo, que juntó un partido amistoso donde estaba Joseph Blatter, el ex director de la FIFA, y estaba Maradona. Hicieron su equipo de amigos y Joseph Blatter tenía una camisa que decía no a la corrupción, cuando Joseph Blatter ha sido el mayor corrupto presidente de la FIFA, y estaba Maradona que decía no al uso de las drogas o no a las drogas. Cuando
cuando Maradona ha sido uno de los jugadores que más drogas ha consumido. Así de hipócrita, y era la función política. ¿Por qué? Porque promovían algo que se llamaba lo políticamente correcto, que lo políticamente correcto es una ideología que pretende ser conservadora, donde todos nos llevamos bien, donde todo está bien y no hay que reclamar nada. ¿Por qué? Porque hay que portarnos de esta forma. En fin, como dice René, la hipocresía. Eso es la función ideológica. Y cuando se convierte en institución, nosotros la replicamos. Y antes de terminar la clase, quiero quedarme con este elemento. Cuando yo en el artículo hablo sobre violencia, no necesariamente hago referencia a que en este momento agarre mi celular y comience a caminar en las calles que están acá a la par y que yo no soy de aquí. No voy a tardar ni siquiera media hora en encontrarme a alguien que me va a querer quitar el celular o me va a querer robar algo, el sombrero, los lentes, la camisa, no sé. Esa es la mejor de las suertes, pero me van a querer quitar el celular. Y esa es la violencia que nosotros conocemos. Esa es la violencia cotidiana. Sin embargo, existe algo que se llama, y si se lo plantea, que se llama la violencia estructural o la violencia institucional que ya está inmersa dentro del Estado, que es esa violencia a la cual nosotros nos lo van a robar, dicen por ahí. Es aquella violencia a la cual nosotros, por ejemplo, estamos sometidos y la admitimos y la replicamos sin darnos cuenta. ¿Qué violencia es esa? Bueno, en primer lugar, porque nosotros promovemos todavía al 2021 un presidente hombre dentro de El Salvador. Y violencia estructural, porque todavía la población nuestra, la población salvadoreña, cree que debe de ser un hombre el presidente de la República, porque es un hombre el que mejor puede dirigir el país. Si eso fuera cierto, miren dónde estamos, o sea, ¿cuántos presidentes hombres hemos tenido? Todos han sido hombres y estamos aquí como país. Otro ejemplo, y esto lo digo personalmente y lo digo en confianza porque yo sé que de ustedes no sale nada. Por ejemplo, el licenciado Morales y mi persona somos docentes que no somos docentes fijos en la Universidad de El Salvador. El día de mañana llega alguien y se una plaza fija. ¿Qué sucede? Nosotros no tenemos una plaza fija porque hay una violencia estructural instaurada dentro de la Universidad de El Salvador. ¿Cuál es? Bueno, es que no pueden ser docentes personas jóvenes, sino que deben de ser solo señores y al menos que tengan aquí una línea de canas. Si no tiene canas, no puede ser docente. Y eso es parte de la violencia estructural porque nosotros le damos legitimidad a eso. De repente nosotros nos sentimos mal si el docente es muy joven, parece que no sabe nada. No, hombre, yo a esa clase no voy a ir porque el bicho es igual que nosotros. Y de repente nosotros mismos, como dice Gabriela, comenzamos a despreciar a la juventud y comenzamos a denigrar. Y todo eso sucede, ¿no? Por lo tanto, esa es violencia estructural porque nosotros mismos nos vamos usando, la vamos usando y la vamos promoviendo. ¿Qué pasaría si el día de mañana nosotros nos convertimos en docentes y nos hacemos viejos dentro de la institución? Lo natural sería que aún yo sabiendo que la universidad tiene esta estructura, tiene esta violencia estructural, yo siga promoviendo que solo docentes y, ojo, hombres mayores entren a dar clases. Porque a pesar de que tenemos 50 materias las cuales debemos de cursar, solo hay 3 mujeres que tienen plaza en nuestro departamento. Es decir, de 50 materias, solo 3 mujeres van a dar clase. Y eso también es violencia estructural porque no se le permite a las mujeres profesionales y muy conocedoras del derecho ser parte de esta institución, que es una institución educadora. Y eso está inmerso en la institución ideológica porque es parte de la ideología que está institucionalizada, que la normalizamos y nosotros no nos damos cuenta que consumimos esa ideología. Por lo tanto, hasta aquí vamos a llegar a la clase. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o inquietud y ese es el momento para poderla resolver. ¿Los escucho o los leo? Si quieren ver la playa, me dicen o algo por el estilo. ¿Alguna duda o pregunta? Yo sí quiero. Dígame, dígame. Yo sí quiero ver la playa. Ah, ok. Enseñarnos la playa. Ahí está. Gracias. Amner, si me haces el favor de para la grabación, porfa. Ahí vamos. Ok. Sí, porque va a mostrar ahí el panorama y eso no debe quedar en la grabación.
Ok.